Hola, soy Diana Micaela Placer y voy a comenzar hablando por la organela más prominente de la célula, el núcleo, el cual contiene información genética en cadenas constituidas por nucleótidos, denominados ADN. Estas cadenas se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice, constituida por nucleótidos, una base nitrogenada, un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. El grupo fosfato se une formando un esqueleto donde se proyectan las bases y cada molécula tiene dos cadenas complementarias ADN, adenina-timina y citosina-guanina. Es un proceso semiconservador, ya que cada cadena sirve de molde para una nueva cadena. También contiene las instrucciones genéticas utilizadas para el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. Es el responsable de la transmisión hereditaria y de la información genética. La genética es la herencia de rasgos en organismos, un proceso mediante el cual un progenitor le transmitirá ciertos genes. El ADN también constituye a los genes, que es la secuencia de ADN necesaria para la producción de proteínas o ARN, incluyendo exonas, intrones y regiones reguladoras no codificantes. También contienen información necesaria para precisar los rasgos de una persona y poseen secuencias promotoras que indican a dónde comienza a leerse el gen para comenzar el proceso de transcripción, secuencias reguladoras que determinan la cantidad de veces y cuándo se va a necesitar transcribir el gen, y determinación es la secuencia de ADN que marca la finalización. Los genes están alineados y organizados en pequeñas moléculas de cromosomas lineales de ADN. Estos, por enrollamiento de isotomas, se van a unir para formar nucleosomas y brindar hebras más fuertes y rígidas. Sus características son teloneros, que son los extremos de los cromosomas. La función es brindar estabilidad estructural, que está a cargo de una enzima que se denomina ADN polimerasa, que se engancha a una cadena de ADN para copiar la cadena nueva. Un centrómero, asociados a proteínas, que son los microtúbulos, que se agarran esas proteínas y tiene una cromatide hermana para cada una de las células hijas. Sin centrómero no hay proteínas, y sin ellas los microtúbulos no pueden agarrarse y los cromosomas quedarían perdidos. El cromosoma debe tener múltiples orígenes de replicación, porque así se hará más rápida. Los cariotipos humanos, formados por 46 cromosomas organizados en pares que conforman distintos grupos cromosómicos de acuerdo a la forma que tienen. La especie humana tiene 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas, que no son sexuales, y un par es sexual, que puede ser XX femenino o XY masculino. Volviendo al gen, un conjunto de genes formará un genotipo asociado a la información genética en los genes, que pueden ser transmitidos en generaciones. Los genotipos no pueden ser observables excepto por técnicas específicas, pero sí se expresan a través de los fenotipos, los cuales se manifiestan externamente, que pueden ser rasgos físicos o enfermedades hereditarias. Hola, soy Fernando Joel Chepu y voy a estar comenzando a hablar desde el núcleo. El núcleo es una organela membranosa que se encuentra en el centro de las células eucariotas, la cual contiene el ADN en su interior. Este posee una envoltura nuclear, la cual separa su contenido del citoplasma. Esta envoltura está formada por una doble membrana constituida por una capa de lípidos y proteínas asociadas. Por otro lado, la cara nuclear de la envoltura está cubierta por la lámina nuclear, una estructura reticular de filamentos proteicos que mantienen la forma del núcleo al sostener de modo mecánico la envoltura nuclear. También en esta envoltura se encuentran unos poros que la perforan. En el borde de cada poro, las membranas internas y externas de la envoltura nuclear se conectan, y una intrincada estructura proteica denominada complejo del poro nuclear reviste cada poro y regula la entrada y salida de ciertas partículas de macromoléculas grandes. Siguiendo con las características del núcleo, podemos decir que al contener ADN en su interior, dirige mediante este la síntesis proteica. Este proceso se lleva a cabo en los ribosomas, los cuales son estructuras no membranosas que se encuentran en el citoplasma. Una de las características de estos ribosomas es que son partículas formadas por ARN ribosómico y proteínas. En él se lleva a cabo la síntesis de proteínas que fabrican para las células. Existen dos clases de ribosomas: los que se ubican en el citosol, que son los ribosomas libres, y los ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático ubicados en su cara externa, los cuales son los ribosomas unidos. Ambos sintetizan proteínas. En muchas ocasiones los ribosomas son usados para replicar proteínas de los virus, porque cuando la célula es infectada por el virus, en esta ocasión voy a poner como ejemplo el COVID-19, va a necesitar replicar su información genética,
Por lo tanto, buscará acoplarse a los ribosomas para lograr sintetizar sus proteínas virales. Esto se producirá dado que este virus está compuesto por 4 proteínas y una cinta de ARN, que tienen la posibilidad de transmitir la información genética mediante los nucleótidos que lo componen, los cuales son adenina, uracilo, guanina y citosina, provocando poder replicarse a sí mismo. Otras características de estos nucleótidos es que al unirse mediante un enlace fosfodiéster forman los denominados ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Hola, mi nombre es Camila Lazano y voy a hablar respecto del flujo de la información de la molécula del ADN. Como bien sabemos, el ADN no puede salir del núcleo, por lo tanto tiene que pasar por una serie de pasos o procesos para transmitir su información genética. En primera instancia, se lleva a cabo el proceso de transcripción, mediante el cual la enzima ARN polimerasa hace copia de una de las cadenas de ADN a una cadena de ARN. Esta cadena monocatenaria, luego de su proceso de maduración, puede salir por los poros nucleares hacia el citoplasma y ser captada por los ribosomas. El ARN mensajero está cargado de un código genético de adenina, uracilo, guanina y citosina. Estos se conforman en 61 nucleótidos que a su vez conforman codones de 3 letras cada uno. Estos codones son específicos porque corresponden a un aminoácido específico que va a constituir a la proteína. Estos codones indican dónde inicia el proceso de traducción. ¿Qué es el proceso de traducción? Bueno, el proceso de traducción es donde el ARN mensajero se une o se ensambla al ARN de transición. Vamos a explicar. El ARN de transición está compuesto por 2 partes. En una parte tiene un anticodón que está compuesto por 3 nucleótidos que se van a ensamblar con el codón del ARN mensajero. Y en la otra parte tiene un aminoácido. Por lo tanto, el ARN mensajero tiene codones que corresponden a un aminoácido específico. Entonces, en este proceso, en la iniciación, los codones van a indicar dónde inicia y dónde termina este proceso. Primero se van a unir y van a ir conformando, al ensamblarse en este proceso cíclico, la proteína. Los aminoácidos van a ir aumentando su longitud en el proceso de elongación y van a ir constituyendo a la proteína. Y cuando los codones del ARN mensajero indiquen que se termina este proceso, la terminación va a ser cortado por una proteína de liberación. ¿Qué quiere decir esto? Que se pasa de un lenguaje a otro, de un lenguaje de ARN a un lenguaje de aminoácidos. Estos aminoácidos van a constituir las proteínas que después se dispondrán a diferentes funciones en el organismo de los seres vivos.